Gracias, señor magistrado. Buenas tardes. Ok, gracias. Ustedes, abogados, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la continuación de la audiencia de la revisión de prisión preventiva, los seguidos en el expediente 47-2024, proceso a cargo del octavo juzgado de investigación preparatoria, la misma que despacha quien habla, magistrado Raúl Justiniano Romero. Audiencia programada a su continuación para el día de hoy, 5 de mayo de 2025, a las 3 de la tarde, llevándose de manera virtual por disposición superior. Señor fiscal, para su acreditación. Muchas gracias, señor juez. Buenos días. Buenas tardes a todos los presentes. Por el Ministerio Público, Yérico Alejandro Chávez Domínguez, fiscal adjunto provincial de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Orgánica, primer despacho, y con los demás datos ya consignados en autos. Muchas gracias. Ok, la defensa de Jeremy y Daniel. Buenas tardes, señor magistrado. El abogado Brandon Alexis Fernández Vargas, con registro CAL 87169 y los demás datos señalados en autos. Ok, gracias. La defensa de Guadalupe. Señor magistrado, muy buenas tardes. Señor fiscal, muy buenas tardes, y a todos los que están conectados en esta plataforma virtual. Mi nombre es Marco Antonio Narváez Pérez, actuando como defensa técnica de la señorita Guadalupe Castro Barrera, por los demás datos ya consignados en sesiones anteriores, señor magistrado. Permiso, gracias. Ok, gracias. Habiéndose identificado los sujetos procesales, damos el uso de la palabra al Ministerio Público para que continúe con su oralización. Señor fiscal, tiene uso de la palabra. Señor juez, un momento he perdido la imagen, pero en la audiencia pasada quedamos en que hoy día continuaban ya con el tema de la defensa técnica de los investigados en atención a los documentos presentados. Ah, usted había terminado ya, ¿no? Sí, ya había concluido, señor juez. 47, 209, 30. Sí, tiene razón. Tengo un error. Bien, entonces, concedemos la palabra a la defensa técnica de Guadalupe Castro. Señor abogado. Señor magistrado, muchísimas gracias. ¿Me permite, por favor, proyectar un PPT? Claro, no hay problema. Muchas gracias. ¿Se puede ver, doctor? Sí. Ok. Lo escuchamos, doctor. Un momentito. Okay. Muchas gracias, señor magistrado. Como defensa técnica de la señorita Guadalupe Castro Barrera, voy a comenzar a hacer mi exposición referente a la revisión de oficio ordenado por su despacho. Señor magistrado, con su venia, debo informar a usted que mediante resolución número 1 de fecha de emisión del 20 de enero del 2025, vuestro despacho requirió que en el plazo de 5 días, tanto la Fiscalía como las demás partes, la demás defensa técnica de los demás procesados, presenten de forma pormenorizada los nuevos elementos de convicción. Estos elementos tienen que ser recabados, tienen que haber sido recabados posterior a la prisión preventiva. ¿Con qué finalidad? Con determinar la postura de la permanencia o debilidad del nivel de sospecha de la medida cautelar vigente. Es decir, señor magistrado, con esta resolución número 1, usted nos ha puesto las pautas, usted nos ha puesto los lineamientos a seguir, o por qué no decir, usted nos ha puesto cuáles van a ser las reglas para esta audiencia, para la cual, entiendo yo, que son de obligatorio cumplimiento para todas aquellas partes que vamos a presentar, que vamos a participar de esta audiencia.
Usted mismo nos ha marcado la pauta. En consideración a lo señalado por usted en la resolución antes referida, mi exposición, señor magistrado, va a tener dos posturas. La primera voy a realizar y voy a contradecir lo presentado, la información presentada o brindada por la Fiscalía en cumplimiento de lo ordenado por usted, de fecha, el escrito presentado de fecha 3 de febrero de 2005, y la segunda postura voy a referirme respecto a los elementos de comisión que hemos presentado para esta audiencia de revisión. Referente a lo señalado por el señor representante del Ministerio Público, con su escrito presentado de fecha 3 de febrero del 2025. Señor magistrado, hemos recibido, y a usted le consta porque la información está ya en su escritorio, que hemos recibido por parte de la Fiscalía su escrito con 229 anexos o elementos de convicción, o se ha anexado 229 elementos de convicción, y la Fiscalía nos ha presentado más de 5.000 archivos. ¿Ok? Lo que podemos nosotros revisar, señor magistrado, o analizar, que la Fiscalía no cumplió con lo señalado por usted, porque usted claramente ha señalado que sea en forma pormenorizada. ¿Qué significa pormenorizada? En forma detallada. En su escrito del señor de la Fiscalía, ¿qué cosa nos ha referido? Oficios a la SUNAT, oficios a registros públicos, a la RENIEC, a migraciones, pero no ha detallado cuál es el nivel de sospecha que tienen esos elementos de convicción por parte de mi patrocinada, señor magistrado. Es decir, la Fiscalía lo que ha intentado es confundirnos, no tengo otra interpretación, confundirnos con los elementos de convicción que ha presentado con su escrito. Nos han enviado 5.000 archivos. Entendemos que lo ha hecho con la intención de que sea el juzgado que se inserte en los 5.000 archivos, o más de 5.000 archivos, y busque pues usted cuál es la que corresponda, cuál elemento de convicción tiene mayor grado de sospecha. Pero ese trabajo no era para el juzgado, era para la Fiscalía, señor magistrado. Eso era para la Fiscalía, no para el juzgado. ¿Qué es lo que nos quiere decir, señor magistrado, la Fiscalía? ¿Qué es lo que intenta? Y esto es una mal proceder de la Fiscalía. Que esta es una audiencia de mero trámite o que el juzgado actúa de mesa de parte de la Fiscalía. No, señor magistrado. Estoy seguro que las garantías usted las va a brindar en cada acto procesal donde usted va a intervenir. No me queda la menor duda, señor magistrado. Por eso, es de llamar la atención la forma como ha procedido la Fiscalía respecto a su escrito presentado en cumplimiento a lo que usted ha ordenado. Muy bien, señor magistrado, en las 4 sesiones de la Fiscalía, no hemos escuchado ningún solo elemento de convicción respecto a mi patrocinada Guadalupe Castro Barrera. No lo digo yo, deben estar en los videos. Ningún solo elemento de convicción, señor magistrado. Y le voy a trasladar mi preocupación, señor juez, porque hemos tomado conocimiento, recién hemos tomado conocimiento, y esto por parte de la información que nos ha dado el señor fiscal, y esto se encuentra en el ítem 53 de los elementos de convicción presentados por la Fiscalía. Hemos tomado conocimiento que el principal responsable de esta empresa, más de 10 testigos han señalado al ciudadano Wansen como el principal responsable. Hemos tomado conocimiento, señor magistrado, que ya se fugó del Perú. Cuando la Fiscalía lo detuvo, lo tuvo intervenido, lo tuvo en calidad de detenido. Y la Fiscalía le dio libertad. Ahora se escapó. ¿Qué pretende la Fiscalía, señor magistrado? ¿Llevarnos a juicio oral sin el principal responsable? Todo este boom o toda esta logística china que
quieren responsabilizar a mi patrocinada con sus 1.500 o 2.000 soles que le van a encontrar en su cuenta de ahorro, que ha sido ella la que ha originado todo este boom de empresa china. Ya se fugó el principal responsable. Negligencia de la fiscalía. Valga verdades, no es esta fiscalía, sino la de turno. Valgan verdades, marcando diferencias o distancias. Pero ya se nos escapó. Señor magistrado, esta audiencia, como dice la doctrina, no solamente se tendría que analizar respecto a nuevos elementos de convicción respecto a la sospecha, para analizar el nivel de la sospecha, sino tendríamos que también revisar, señor juez, si la prisión preventiva de mi patrocinada ha traído como resultado el éxito, o por lo menos hasta ahorita, el éxito de la investigación. Porque si no, porque de lo contrario, señor juez, la prisión que está cumpliendo mi patrocinado sería por la pura e injusta. ¿Para qué ha sido? Habiendo transcurrido más de un año de su prisión preventiva, tendremos que preguntarle al señor fiscal, ¿qué de importante ha obtenido usted estando teniendo a mi patrocinada privada de su libertad? Si solamente hemos escuchado que se han mandado oficios, hemos escuchado que se han mandado que hay actas de inconcurrencias, declaraciones de personas que no tienen nada que ver sobre mi patrocinada. Para eso le privaron de su libertad más de un año, señor juez. ¿Qué le vamos a decir a la familia? Y me imagino, señor magistrado, que nosotros estamos, esta audiencia va a ser emitida por Justicia TV, ¿no? ¿Qué le vamos a decir a la familia? Perdonen, está presa por las puras. Señor magistrado, ningún solo elemento de convicción en contra de mi patrocinada. Señor juez, usted nos pidió que nosotros presentemos elementos de convicción que aumente o disminuya el nivel de sospecha. Acá le presentamos el primer elemento de convicción, señor magistrado, que es el escrito presentado por la Fiscalía el 3 de febrero del 2025. Porque con lo presentado por el señor representante del Ministerio Público, lo que se observa es que no existe ningún elemento de convicción que determine la permanencia ni aumente el nivel de sospecha de la prisión preventiva de mi patrocinada. Además, se debe también observar que no es culpa de mi patrocinada, habiendo estando presa, que haya fugado este ciudadano chino. Voy a referirme sobre la segunda parte, señor magistrado, es respecto a los nuevos elementos de convicción que nosotros hemos presentado en cumplimiento a lo que usted ha ordenado. Son 3 nuevos elementos de convicción que hemos presentado, señor magistrado. El primero es la resolución número 2 de fecha 22 de octubre del 2024, emitida por su despacho. Lo segundo es la declaración de Teresita Mori Sánchez, de fecha 8 de febrero del 2024, y el tercero son 3 capturas de pantalla de 4 correos electrónicos donde se señalan las incidencias reportadas por la mala gestión. Respecto a la resolución número 2 emitida por su despacho de fecha 22 de octubre del 2024, debo referirme, señor magistrado, que esta es una resolución donde usted, muy correctamente, debo decir, dio algunas opiniones bastante coherentes. Yo respaldo su resolución. Esta fue una resolución ante una solicitud de cesación de prisión preventiva que nosotros presentamos, señor juez. Y usted nos declaró infundado. Y a pesar que usted nos declaró infundado, señor magistrado, dio aportes muy importantes, que yo aplaudo su decisión. Muy bien. ¿Qué cosa lo que dijo en esta resolución primero usted?
dijo que reconocer que la testigo Teresita Mori ha aclarado respecto de las funciones que cumplía mi patrocinada. ¿Qué cosa, qué otro aporte importante dio? Usted nos pedía más elementos que comprueben dicha versión, nos pedía más. El tercer elemento importante es reconocer que los documentos que presentamos para demostrar la existencia de arreglo laboral son atendibles. Voy a desarrollar uno por uno, señor juez. Respecto a la declaración de Teresita Mori Sánchez, declaración que fue brindada en Fiscalía el 8 de febrero del 2024. Es de indicar que respecto a este elemento de convicción, la ciudadana Teresita Mori Sánchez aclaró lo señalado por el testigo protegido. ¿Qué dijo el testigo protegido respecto a mi patrocinada y por el cual, por ese simple dicho, ella está privada de su libertad? Lo que ella manifestó es que mi patrocinada lo que decía el testigo protegido es que mi patrocinada hacía reportes de las llamadas extorsivas. Reportes de las llamadas extorsivas. ¿Qué dijo Teresita Mori Sánchez? Lo que Teresita Mori Sánchez manifestó es que lo que ella realizaba ella reportaba o levantaba incidencias. Usted lo reconoce, pero a pesar de eso, el señor magistrado consideró de que no era suficiente lo señalado por Teresita Mori. Pero levantaban incidencias. Y es acá su pronunciamiento. Dijo usted, es de observar si bien es cierto vuestra autoridad reconoce que la testigo Teresita Mori aclara respecto a las funciones que realizaba mi patrocinada en la empresa Punto Expreso SAC. Pero técnicamente, dijo usted, no se podría desvirtuar que con esta declaración que no haya incurrido en el delito que se le está atribuyendo. Eso fue lo que usted se pronunció. Ofrecemos también, señor magistrado, 3 capturas de pantalla, porque lo que hemos exigido desde el primer momento, señor magistrado, a la Fiscalía, lo que le hemos exigido, que esos reportes que dijo el testigo protegido, esos reportes que realizaba mi patrocinada de las llamadas extorsivas, lo hemos pedido, señor magistrado, que lo presente. A más de un año de investigación, la Fiscalía no ha presentado los famosos reportes. ¿Dónde están esos reportes? Si esa es la base de la imputación hacia mi patrocinada, ¿dónde se encuentran los reportes? No los ha traído. Nosotros sí lo traemos, señor magistrado. La Fiscalía sabe de que esto es importante. Sabe que es importante, pero no lo encuentra y no lo va a encontrar porque no existe. Lo que existe son los reportes, son las incidencias, y acá nosotros le traemos, señor magistrado, lo que no ha traído la Fiscalía. El primero es una incidencia de mala gestión P238/Julio César Calderón. Se envía la incidencia de mala gestión del chip externo correspondiente al asesor P238 Julio César Calderón. ¿Quién hace el reporte? Mi patrocinada Guadalupe Castro Barrera. La observación, el asesor ya firmó la incidencia correspondiente, se adjunta la incidencia y las pruebas. Segunda incidencia, donde comunica Jacob Castro Álvarez, comunica Teresita Mori Sánchez, comunica también a Guadalupe Castro Barrera. Se envía la incidencia de la mala gestión del chip externo correspondiente al asesor P1116 Brian Anderson Krumen de SU. Observaciones. El caso ya fue revisado y al cliente afectado ya se le solucionó el caso. El asesor ya firmó la incidencia correspondiente. Y así tenemos sobre lo mismo en la mala gestión P824, donde se da como observación que el asesor ya firmó la incidencia correspondiente. Señor magistrado,
la misma fiscalía, en estos 4 días que ha tenido de oralización y sus elementos de convicción, ha presentado, y esto se encuentra en el punto 115 de sus anexos, la declaración de Gladys María Díaz Durán, donde se le hace la pregunta respecto a Guadalupe Castro Barrera. Ella responde que si la conoce, es la encargada de supervisar que los operadores no traten mal a los clientes. Usted nos pedía más. Usted nos pedía más información referente a lo que ha señalado Teresita Mori. Deme más. Aquí le traigo algo más, señor juez. Justamente lo mismo que ha sido presentada por la Fiscalía, la misma evidencia. Ahí tiene usted, señor juez, una prueba más. Además, señor magistrado, en la última sesión anterior, o la sesión anterior, el señor fiscal, en el anexo 184 presentó la declaración testimonial de Itati Valentina Guevara Huanay, de fecha 22 de noviembre del 2024, que a la misma pregunta, si conoce a Guadalupe Castro Barrera, ella ha manifestado de que sí la conoce y es la encargada de verificar, ya no dice supervisar, sino dice verificar, que no se realice mala gestión por parte de los operadores. Todo esto, señor magistrado, hasta este momento, evidencia que la declaración dada por el testigo protegido ha sido corregido por Teresita Mori Sánchez y estos testigos que hemos presentado, que son testigos presentados por la misma Fiscalía en estas oralizaciones que ha dado en estos días. En su resolución, señor magistrado, que declaró infundado nuestra cesación de prisión preventiva, dijo algo muy interesante también, señor magistrado. Nosotros presentamos para la cesación de prisión preventiva un contrato de trabajo, donde la empresa Pizzería de Carlos, con RUC 1047-91-91-790, firma un contrato a través de su gerente general, el empresario Carlos A. Castro Trabuco. Presenta un contrato laboral donde se comprometían, y no solamente un contrato laboral para contratarla, para que mi patrocinada trabaje ahí cuando se solucione su situación jurídica, sino que él firma una declaración jurada donde se comprometía a conllevar el contrato laboral, y no solamente eso, se comprometía con su juzgado que cada 30 días, señor juez, iba a informar al juzgado sobre las actividades que ella viene realizando en esta empresa Pizzería de Carlos Rum. ¿Qué dijo usted respecto a este elemento de convicción presentado? En cuanto al contrato de trabajo, que es a futuro, no es una actividad que haya estado realizando, sino es una promesa de contrato. Y se tendría por válido en la medida de que no solamente es el contrato, sino también la declaración jurada de la persona que la piensa contratar. Y en dicho documento se tienen los datos de la persona que la va a contratar, su DNI, el local donde se le va a contratar, el RUC de la empresa y la dirección de la institución. ¿Cuánto piensa pagar? ¿Qué horario de labores va a tener? Por lo que, esta es la parte importantísima de esta respuesta de usted, consideramos que dicho documento sí resultaría atendible. Pero si es atendible, nos preguntamos, o ustedes se podrán preguntar, ¿por qué no se le dio la libertad o por qué no se declaró fundado? Porque usted dijo algo muy importante. En esta audiencia, dijo usted, de cesación de prisión preventiva, no estamos para mirar
presupuestos, sino elementos de convicción en base al 283. Tiene razón, señor juez. Porque nosotros, el hecho que usted haya determinado que resultaría atendible este elemento de convicción que presentábamos, ya nosotros ya estaríamos unidos, porque nosotros ya hemos demostrado que tenemos arraigo domiciliario, arraigo familiar y ahora tenemos arraigo laboral. Algo que el juez de investigación preparatoria que dictó prisión preventiva y la sala en su apelación, algo que nos cuestionaron siempre, que no teníamos arraigo laboral, ahora sí lo tenemos. Usted ha considerado que sí es atendible. Entonces, ya no estamos dentro del tercer presupuesto, señor juez, del 268. Por eso que esa resolución que usted emitió de la cesación que nosotros presentamos es importante para analizar. Si bien allá dijo usted que no se pueden determinar elementos de convicción, pero acá sí se pueden analizar presupuestos, porque con esa opinión de usted que sí es atendible, ya no estamos dentro del tercer presupuesto del 268. Ya no estamos dentro de eso, señor magistrado. Entonces, es evidente que ante esta audiencia de revisión, señor magistrado, ha desaparecido lo más importante, que es la aclaración que hacen tanto Teresita Mori y los demás testigos que la misma Fiscalía ha presentado, ¿no es cierto?, como el hecho de desaparecer el presupuesto número 3 del 268, el nuevo código, ¿no?, respecto a ya no tendríamos arraigo. Y ojo, que nunca se ha analizado, nunca se discutió el tema de la extromisión, ¿no?, por parte de mi patrocinada hacia los testigos, hacia las pruebas. Por todas estas consideraciones, señor magistrado, permítame, solo para concluir, perdóneme, solo para concluir, señor magistrado, en nombre de nuestro pueblo, en nombre de nuestros jóvenes, señor magistrado, ruego a usted, es cierto que en nuestro país, día a día, el flagelo de la delincuencia viene avanzando a pies agigantados. Es verdad que nuestro pueblo se desangra día a día, es cierto, pero le ruego a usted, señor magistrado, por la función que le ha encargado el Estado a usted, que no nos traten a todos como delincuentes. En el tiempo del terrorismo, señor magistrado, los que estábamos en el exterior, tú decías que eras peruano, te decían terroristas. Peor si decías que era de Ayacucho, peor. Yo le ruego, señor juez, que declare usted la inmediata libertad de mi patrocinada por todo lo expuesto y por todo lo señalado por la Fiscalía, porque ella no merece seguir privada de su libertad sin haber presentado ningún elemento de comisión en contra de ella. He concluido, señor magistrado. Muchas gracias. Permiso. Gracias. Fiscalía, ¿podemos traslado de lo oralizado por la defensa? Ok, señor juez. Bueno, en atención a lo señalado por la defensa técnica de la señorita Guadalupe Castro Barrera, debemos hacer, bueno, unas predicciones en relación básicamente a todo lo oralizado, ¿no? Primero que efectivamente se han presentado 229 elementos de convicción que hasta la fecha, esa fecha, 3 de febrero, se habían cumplido con ellos. No, a la fecha surgieron más, pero los mismos no han sido realizados, toda vez que igualdad de armas se ha analizado hasta esa fecha. Ahora, han sido más de 5.000 folios, no archivos, ¿no? Hay que hacer una definición correcta de las cosas porque el abogado señaló que se estaría tratando de confundir a la judicatura y a las partes, y ello no es correcto, ¿no? En relación a que no se ha detallado de manera pormenorizada, bueno, nosotros consideramos que sí, se ha detallado cada uno de los elementos de convicción o documentales, ya que señala que se han remitido oficios. Estos son básicamente documentales que han sido recabados con posterioridad a la dación de la prisión preventiva, ¿no? Los mismos que han sido realizados en las sesiones anteriores. Tanto es así que se ha realizado lo que consideraba este despacho fiscal que incidían en la responsabilidad respecto de los 4 investigados con los que se inició esta diligencia o esta audiencia de revisión de prisión preventiva.
haciendo incidencia específicamente respecto, en relación a cada uno de los cuatro. Aquellos elementos de convicción respecto de los cuales muchos de ellos nos desistimos, se entendía el por qué era la situación de ello, ¿no? Ahora, quiero hacer solamente otra aclaración en relación a que se habría permitido la fuga del señor, del principal investigado en esta investigación. Lo cierto es que hasta que este despacho fiscal, un pequeño nada más, señor juez, para aclararlo, hasta cuando este despacho fiscal asume esta investigación, no estaba identificado el señor Wansen como uno de los principales investigados. Eso ha surgido a raíz, valga decirlo en honor a la verdad, también a la identificación plena por parte de la señorita Teresita Mori Sánchez, que es quien lo identifica, y a partir de esa identificación plena es que se le puede hacer las preguntas en concreto a todos los testigos que se presentaron con fecha posterior. Eso, y tampoco ahora en los actados un acta en la cual se detalle que se le haya detenido el día de los hechos. Solamente haciendo esa precisión. En relación a los documentos, elementos de convicción presentados, el señor abogado presenta 3 elementos de convicción haciendo incidencia primero, por ejemplo, en este escrito presentado por Fiscalía este año, en febrero de este año. Y en conjunto a ello también presenta la resolución emitida por su despacho el día 22 de octubre del año 2024. Este despacho considera que estos documentos no pueden ser considerados elementos de convicción, toda vez que son actuaciones propias, tanto del despacho fiscal como del órgano jurisdiccional, y los mismos no pueden ser tomados como un elemento propio respecto de acreditar la responsabilidad o no de un sujeto en proceso. Ahora, en relación a la declaración vertida por la señora Teresita Mori Sánchez, efectivamente la señora Teresita Mori Sánchez, también investigada en esta causa, habla y da detalles respecto de las funciones que cumplían todos y cada uno de los presuntos investigados o de los investigados en este proceso. Entre ellos habla de la señorita Guadalupe Castro Barrera, argumento o situación que ya se debatió precisamente en el cese de prisión preventiva que se llevó a cabo y respecto del cual se emitió la resolución que ya usted ha señalado el abogado defensor. Este es de fecha 22 de octubre del año 2024. Ahora, en relación también a esa resolución, se señala de que el tema del arraigo laboral señala de que el pronunciamiento de usted precisa de manera concreta que es atendible en atención a los documentales presentados. Precisamente usted en su despacho emitió el tema de que sí, era atendible, pero el ser atendible no genera convicción. Eso es algo que tiene que ser evaluado de manera conjunta con todos los elementos que en esa audiencia se presentó a la judicatura, a efectos de que se evalúe el pedido en concreto, que era el cese de prisión preventiva. Ahora, en relación, y con esto concluyo, a las capturas de pantalla o las capturas por incidencia de mala gestión, señor juez, si nos remitimos al escrito presentado por la defensa técnica, efectivamente encontramos que hay 3 correos electrónicos respecto de mala gestión. Como cuarto folio, respecto de ese mismo apartado, encontramos, por ejemplo, un documento específico de mala gestión. Y mire usted, señor juez, lo que dice respecto de ese documento, ¿no? Le hizo pagar el monto de 155 soles, el cual correspondía a la clienta Elma Rosario Ricopa Gutiérrez por medio del código, señalaba un código, el cliente pagó la deuda y se le reflejó en el mismo día al asesor, efectuando así la cuenta del cliente. Lo que viene sosteniendo, señor juez, ante su judicatura, es que esta empresa fachada, esta call center, estaba dividido, había una estructura específica en esta organización criminal, y si bien es cierto, se daban reportes o incidencias, como se les ha señalado, estos eran básicamente de situaciones que les perjudicaban a ellos. Por ejemplo, esto de mala gestión implicaba de que, así como se ha quedado expreso, que una persona pague y esa cuenta la reflejaban en la cuenta de otro cliente. Pero no vemos que se haya presentado elementos de convicción en donde informen, ¿sabe qué? Se está cobrando porque se le dijo tal frase, se le cobró de manera extorsiva, amenazante. Eso es la postura de este despacho fiscal, respecto de lo cual no hemos evidenciado un documento en concreto que nos acredite que efectivamente ello se ha dado, ¿no? Eso es todo, señor juez. Muchas gracias. La defensa, doctor, mucha réplica. Le agradezco, señor magistrado. En primer lugar, señor juez, solo
rápidamente, yo siempre me voy a referir al doctor Echaíz como un profesional, siempre lo voy a mencionar como Ministerio Público porque no dudo del profesionalismo del doctor. Pero la Fiscalía en su conjunto, doctor, se ha cometido gravísimos errores. Me hubiese gustado escuchar que el doctor nos haga mención y defienda su postura respecto a los elementos de convicción, primero que él ha presentado. ¿Por qué no ha señalado un elemento de convicción respecto a mi patrocinado? Muy bien, no ha presentado ninguna. Perfecto. Es evidente que nosotros, la prueba más importante o el elemento de convicción más importante que tenemos es la resolución que usted ha emitido, porque ha permitido aclarar en su momento, si bien, como dice el fiscal, se debatió, pero eso eran elementos de convicción, ¿no es cierto?, que eran propios de esa audiencia de cesación, que no se miraban presupuestos, lo dijo usted mismo. Por eso se traslada esa información, esa resolución acá, porque acá sí se puede mirar presupuestos, y ya no estamos dentro del 268, y el señor fiscal tampoco ha hecho mención respecto a eso. Entonces, hubiese sido interesante que el señor fiscal nos señale por qué razón considera inoportuno su resolución. Señor magistrado, el capricho no es un elemento para que mi patrocinada siga privada de su libertad. Eso es un capricho. Y si no obra, el señor fiscal, el acta de la detención del señor, el principal responsable, es porque, bueno, usted no fue su despacho, fue la de turno, que creo que fue Los Olivos, si no me equivoco. Es por eso, señor magistrado. Es más, se habla de que la empresa cometía acto de extorsión. ¿Y quién lo hacían? Los operadores. Señor magistrado, no hay ningún solo operador en este proceso. O sea, los que hacían las llamadas extorsivas, ningún solo operador privado de su libertad. ¿Por qué no están en el proceso incluidos? Era tan simple. No, ellos no participaron. He concluido, señor juez. Gracias. Señor fiscal, ¿algo que agregar puntual? Sí, señor juez. Bueno, en honor a la verdad y en honor también al principio constitucional que nos faculta a nosotros, ¿no?, que somos defensores de la legalidad, voy a hacer un acote específico. Sí, nosotros consideramos que la oralización que hemos realizado en atención a los elementos de convicción se ha hecho en específico respecto a aquellas personas que consideramos dichos elementos encuentran o agravan o nos dan a nosotros mayor sustento respecto de la responsabilidad que tenían dentro de esta empresa fachada. Ahora, se ha hecho incidencia, y si voy a ser preciso en esto, respecto del órgano específico, el área de operaciones. Y si no se ha mencionado de repente de manera detallada o más amplia respecto de la señora Guadalupe Castro Barrera, sinceramente es porque en relación a ella específica no se le está imputando que pertenezca a esta área de operaciones, se le imputa que pertenece al área de recursos humanos y por ahí haber pertenecido al área de calidad en algún momento. Es por ello, señor juez. Ahora, en ningún momento se ha hecho mención de, bueno, yo no he señalado de que lo resuelto por su judicatura sea inoportuno, ¿no? O no sé si la palabra que el doctor quiso emplear, pero yo creo que eso es algo que no es correcto. Y como señalo, en el tema de los presupuestos procesales respecto del peligro procesal, específicamente peligro de fuga, bueno, la señora Guadalupe Castro Barrera en ningún momento se discutió respecto del arraigo familiar o el arraigo domiciliario, únicamente en la audiencia de primera instancia, mejor dicho, en la audiencia primigenia y prisión preventiva se discutió únicamente en relación al arraigo laboral. Ahora nos presentan los mismos documentos que se evaluaron en el cese de la prisión preventiva, respecto de los cuales ya hay un pronunciamiento en concreto. Si su judicatura asumió una posición respecto de ello, lo respetamos, señor juez. Eso es todo, he concluido, gracias. Señor fiscal, y sobre el señor abogado dice que sobre su patrocinado no hay ningún elemento de convicción, además de lo declarado por el testigo conclave, que la investigada Teresita Mori decía lo contrario.
Señor juez, a ver, voy a hacer una precisión. No solamente a la señora se le dicta prisión preventiva por lo señalado por este testigo conclave, sino también hay un aspirante a colaborador eficaz que se tomó su declaración en un momento como elemento de convicción, sino que al momento de oralizar los documentos encontrados específicamente, la lectura de su equipo celular, a la cual no he hecho mención porque es un argumento que ya se discutió en un primer momento, por eso no he hecho mención a ello, se le encuentra diversas comunicaciones, básicamente con la señora Teresita Mori, y hay una muy específica, ¿no? Que lo he mencionado en otras audiencias, en donde la señora Teresita Mori le dice, por favor, no hagan incidencias específicas respecto de, por ejemplo, del tema de mala gestión, o sea, si las amenazas están fuertes, déjenlos. Algo así es el extracto de la comunicación, ahorita no la tengo a la mano, si gusta la busco y se lo puedo realizar, ¿no? Pero ya es algo que se ha venido repitiendo en las audiencias. Básicamente esto es para nosotros, en dicho momento constituyó un elemento importante, toda vez que denotaba el conocimiento y en teoría el acuerdo que había entre las partes efectivamente para no hacer estas incidencias. ¿Por qué? Porque los pagos estaban bajos. Cuando estaban bajos, básicamente se hacían de la vista gorda, por así decirlo, de repente la frase no es la correcta. Muchas gracias. Gracias. Señor abogado, Doctor. breve también, por favor. Muy breve, señor magistrado. Ruego a usted que no tome en cuenta lo último señalado por el señor representante del Ministerio Público, toda vez que esta información que acaba de vertir y por el derecho de igualdad de armas no ha sido presentado en su escrito ni oralizado. No tengo conocimiento de lo que ha señalado, entonces ruego a usted, señor juez, usted es un respetuoso de la legalidad también, y por el hecho de igualdad de armas, ruego que no lo tome en cuenta. Esto no ha sido presentado ni en la oralización ni por el escrito por el señor fiscal. Muy amable. Ok. ¿Su patrocinador va a indicar algo? Ah, no está conectado su patrocinador. ¿Puedo hacer un acote, señor juez, por favor? No, porque vamos a querer un debate adicional, y ya le he dado tiempo a ambas partes, inclusive le he preguntado también para poder aclarar. Bien, entonces estamos en ese extremo. El otro señor abogado, el doctor Brandon. Sí, señor magistrado. ¿Qué usted usa la palabra? ¿Cómo va a ser? ¿Uno por uno o va a ser los dos a la vez? Voy a hacerlo uno por uno, señor magistrado. ¿Por quién va a empezar? Voy a empezar por el señor Jeremy Armando Venegas Jara. Ya. Proceda, Sí. por favor. Señor magistrado, buenas tardes a todas las partes procesales. Voy a proceder de la siguiente forma. Lo primero que voy a oralizar y vamos a detallar, exponer de fondo, va a ser el escrito que hemos presentado con respecto a ofrecimiento de nuevos elementos de convicción de fecha 29 de abril de 2025. Primero queremos señalar lo siguiente. Al amparo del artículo 6 preliminar del artículo 183, numeral 1 y 2 del Código Procesal Penal, solicitamos que en atención a la revisión de oficio se proceda o bien revocar o modificar la prisión preventiva impuesta en contra de mi patrocinado en atención a la resolución de fecha 13 de febrero, donde se le impuso 30 meses de prisión preventiva. Queremos señalar en base a lo siguiente, en qué actividades se desarrollaba mi patrocinado antes de la intervención. Esto se detalla que el viernes 12 de enero de 2024, al momento que se ejecuta el allanamiento judicial en el edificio Girón Domingo Casanova 173 en Lince, operaba la empresa Ruruchik de Casar. Cabe señalar que esta empresa sí estaba registrada en registros públicos y sí estaba registrada en SUNAT. Es más, dentro de este escrito que usted va a poder observar, va a poder apreciar los pagos en planilla y los pagos al seguro AFP que realizaba esta empresa hacia los trabajadores de dicha empresa, para la redundancia. Y en el caso del señor Jeremy Armando Venegas Jara, él trabajaba como supervisor de cartera internacional. Ahora, queremos señalar un dato preciso, señor magistrado. La empresa, este call center, no recababa las deudas que tenían los usuarios de las deudas de las microfinancieras. Muy al contrario, quien se encargaba de cobrar mejor dicho, de recibir las deudas de estas microfinancieras, las mismas microfinancieras, quienes estaban representadas a través de competidores peruanos SAC. Y estas a su vez tenían un contrato de por medio con la empresa, estas tenían un contrato de por medio
con la empresa Ruchik de Kazakh, en que solamente se trataba de un contrato de cobranza. Lo siguiente, señor magistrado, es que en la empresa Ruchik de Kazakh, todos los trabajadores, al menos de los que se pudo, de lo que se pudo apreciar en el allanamiento de su debida oportunidad, eran alrededor de 250 trabajadores que fueron intervenidos. Y todos ellos tenían un contrato vigente y legal con respecto a que estaban dentro de planilla, se les pagaba sus beneficios laborales, había un control de asistencia, en realidad todo ello tenía un orden y tenía un área administrativa que supervisaba la labor de estos asesores de cobranza. Ahora, quiero señalar, señor magistrado, que la empresa Ruchik de Kazakh en ningún momento se ha constituido como una organización criminal y mi patrocinado no ha postulado ni ha sido parte de una organización criminal. Muy al contrario, era sido un trabajador formal y se dedicaba netamente a supervisar la labor que tenían en este caso los asesores de cobranza al grupo que él tenía a su cargo. Ahora, tenemos que resaltar otro dato importante, señor magistrado. Hasta el momento de la investigación, y usted lo va a poder apreciar en las actas, solamente aparece un solo agraviado, que es el señor Marco Antonio Zavala Aliaga, quien en su momento él pidió de forma voluntaria el préstamo al aplicativo Alpacach, y en ese aplicativo, al solicitar toda su información, él accede, repito, de forma voluntaria. También queremos señalar que en ningún momento el ingreso del cobro de la deuda o en sí el pago de esa deuda iba dirigido a mi patrocinado, no, sino que iba dirigido netamente al aplicativo, en este caso, al Alpacach. Ahora, en esta audiencia magistrado vamos a presentar diversos nuevos elementos de convicción que permitirá demostrar que mi patrocinado en ningún momento ha ejercido algún acto extorsivo o al menos que haya ordenado algún acto extorsivo hacia los operadores de cobranza para que puedan extorsionar a los usuarios que tenían deudas con estas microfinancieras. Ahora, un dato adicional, lo que se le imputa a mi patrocinado Jeremy Armando Venegas Jara es que él tenía el cargo de capitán en esta supuesta empresa fachada, Ruchik de Kazakh. Ahora, con respecto a los nuevos elementos de convicción que esta defensa ha presentado, en primer lugar tenemos la declaración de Teresita Mori Sánchez, de fecha 8 de febrero de 2024. Aquí queremos señalar, señor magistrado, que en todo momento la señora Teresita Mori Sánchez ha insistido y continuado en su inocencia. Ella lo que ha señalado en realidad ha sido con respecto a cómo era la dirección de la empresa. Y en relación al señor Jeremy Armando Venegas Jara, señaló que a él lo conocía estrictamente de forma laboral. Aproximadamente desde junio o julio del 2023, es de cargo de líder y luego fue promovido para ser capitán, el último puesto que es el capitán el capitán de la cartera internacional. Ahora, también tenemos la declaración, esa está en la pregunta 18, folio 56 del escrito de nuevos elementos de convicción que presentó la Fiscalía. El segundo nuevo elemento de convicción, tenemos la declaración de Michael Sánchez Pisco, de fecha 29 de abril del 2024. Para abreviar, en las preguntas 13, 14, 15 y 16, que obran en el folio 908 del escrito de nuevos elementos de convicción, no se aprecia que él haya admitido o asumido alguna responsabilidad. Todo al contrario, lo que ha señalado es que en ningún momento ha señalado de que haya emitido o enviado algún mensaje extorsivo hacia los usuarios que tenían deudas pendientes con estos aplicativos, con estas microfinancieras.
Con respecto al señor Jeremy Armando Venegas Jara, indica que no lo conoce. Tercero, con respecto a la declaración indagatoria de la señora Ana Karina del Carmen Noguera Domínguez, de fecha 2 de mayo, es pertinente señalar que en el folio 934, del escrito que presentó la Fiscalía, en la pregunta 17, ella señala que efectivamente habían algunos asesores de mala gestión, los cuales fueron reportados al área de calidad. Y que dicho sea de paso, el motivo por el que la Fiscalía inclusive ha señalado que había sido un motivo absurdo de por qué no se le había permitido su salida, era efectivamente porque para poder solicitar para poder pedir alguna renuncia dentro de la empresa, se pide con 30 días de anticipación, hecho que de conocimiento público todos sabemos que para poder pedir una renuncia entre una empresa, se pide con 30 días de anticipación. Y en relación a la pregunta 49, folio 941, ha señalado que en relación al mi patrocinado, Jeremy Armando Venegas Jara, solo tuvo un vínculo laboral, ya que fue asesor de la sede Juan de Arona, y luego pasó a ser capitán internacional de la sede Casanova. Ahí, como podrá ver, señor magistrado, en ningún momento ha señalado de que él haya ordenado o haya indicado que sea autor de estos mensajes amenazantes y extorsivos. Número 4, tenemos la declaración indagatoria del señor José Andrés Vilca Saúñez, de fecha 3 de mayo de 2024. En la pregunta 15, preguntaba cuáles eran las funciones que cumplía, netamente administrativa, verificaba el tema de asistencia, faltas y tardanzas, lo cual corrobora que esta empresa tenía trabajadores dedicados al tema netamente administrativo. En la pregunta 48, folio 956 y 957, con relación a mi patrocinado Jeremy Armando Venegas Jara, diría que solamente tuvo un vínculo laboral. Cuando trabajó en nuestra sede tenía cargo del líder y después pasó a trabajar a otra sede que era la República de Chile, desconociendo con qué cargo. Como nuevo elemento de convicción, el número 5, tengo una declaración negatoria de Adargisa Buquerque Vidaurre, de fecha 20 de mayo de 2024. Ahí podrá observar que en la pregunta 9, en folios 989, le preguntaron cuáles eran las funciones y cuánto percibía de acuerdo a sus funciones como trabajadora en la sede en Human Point. Y ahí netamente señalaba que trabajó como coordinadora de recursos humanos e inclusive decía que había un MOF, un manual de organización y funciones, en la cual señalaba cuáles eran los grupos y las acciones que recibían aquellos trabajadores que tenían estas malas conductas o realizaban estas malas gestiones dentro de la empresa. Cuando pregunta con respecto al señor Jeremy Armando Venegas Jara, indica que no lo conoce. Siguiente, la número 6, la declaración negatoria de la señora Carol Celis. En la pregunta 9, folios 1521, se le preguntó brevemente cuáles eran sus funciones y indica que era de asesora de cobranza. Ahora, en el folio 1523, en la pregunta 23, 24, 25, 26, 27, se le preguntaba cuáles eran sus funciones como asesora de cobranza y si en algún momento había presentado o había hecho envío de algún mensaje extorsivo y ella claramente ha señalado que no. En el caso de mi patrocinado, la pregunta 47 ha señalado de que señala que no lo conoce. Ahora, en la gasolina 3, la señorita Caroline Ramos Rodríguez, en la pregunta 23, 24, 25, 26 y 27, a folio 1534 del escrito presentado por la Fiscalía, ha señalado que en su cargo de asesora de cobranzas no realizó en ningún momento algún mensaje de texto con contenido extorsivo y o amenazante o de haber recibido alguna instrucción para realizar dicha función. Y con respecto a la pregunta 46, señala que sí conoce al señor Jeremy Armando Venegas Jara como asesor de cobranzas y estuvo en el mismo grupo de trabajo y solo tuvimos una relación laboral. Esa es la pregunta 46 a folio 1536 del escrito presentado de la Fiscalía. En relación a la declaración indagatoria de la señora Sara Inés Cayán,
pregunta 23, 24, 25, 26, a folio 1556, ha señalado que en ningún momento ha enviado algún mensaje amenazante y o extorsivo. Y en la pregunta 45, a folio 1559, cuando señala si conoce o no al señor Jeremy Armando Venegas Jara, ha señalado que sí, él era el capitán de mi grupo de asesores, no teniendo ningún vínculo de amistad con dicha persona, lo que corrobora que dentro de su grupo no solicitaba a los asesores a que difundieran o realizaran algún acto extorsivo. Ahora, nuevo elemento de convicción número 9, declaración negatoria de Doris Pacha Sánchez, fecha 8 de julio de 2024. En la pregunta 22, 23, 24 y 25, folio 1579 del escrito, se ha consultado si en la empresa Ruruchic, como ella era asesora de cobranza, se realizaba o no algún acto extorsivo y amenazante a estos usuarios que tenían adeudas. Y ha señalado que efectivamente no se realizaron ningún tipo de amenazas y mucho menos que las plantillas que se le enviaban a ella, quienes lo daban los supervisores, no tenían ningún contenido amenazante. Con relación al señor Jeremy Armando Venegas Jara, si pregunta si lo conoce o no, en la pregunta 45 del folio 1582, ha indicado que sí lo conoce, era supervisor de la empresa, pero no fue supervisor porque solamente tuvo una relación laboral con dicha persona. Ahora, en la declaración indagatoria del señor Pedro Pablo Neira Neira, de fecha 25 de julio de 2024, a folio 1819, en la pregunta 11, preguntaba básicamente cuáles eran sus funciones, indicaba netamente que se dedicaba al tema de reportes y avances, con respecto a la entrega de los chips. Y posteriormente, la pregunta 21, 22 y 23, se le pregunta si efectivamente se enviaba o no algún tipo de mensaje con contenido amenazante y o extorsivo. Y en esa pregunta señala que en ningún momento en ningún momento los operadores de cobranza tenían esa instrucción. Y que las plantillas que se le mandaban no tenían ese contenido. Cuando se le preguntó sobre el señor Jeremy Armando Venegas Jara, en la pregunta 42 del folio 1826, señala que recuerdo que era supervisor de otra sede, pero no tuve amistad con esa persona. Ahora, la declaración indagatoria de Gladys Díaz Durán, de fecha 7 de agosto de 2024. Pregunta 10, folio 1824. Señala que en su oportunidad, cuando trabajó en la empresa Human Point, era asesora de cobranza y cobraba 1.400 soles. En la pregunta 25, a folio 2462, preguntó mayormente cuál era el cargo de capitán y qué funciones realizaba. Y ahí es lo que indica que sí, había un capitán de nombre Jeremy. Su apellido no lo sé, estuvo durante todo el tiempo que estuve en la empresa. Sus funciones era pasar por mesas y ver cómo iban las carteras. Si un asesor iba abajo, le preguntaba si los clientes no respondían o qué problema tenía para estar bajo el pago. Cuando se le pregunta si es que había algún mensaje o una orden de enviar algún mensaje amenazante, en la pregunta 29 es que ella indica que no, porque yo estuve en la cartera internacional, eso no veía, yo no podía mandar mensajes de texto ni llamadas. Después en la pregunta 30, 31, 32, se le pregunta con respecto a si es que en alguna oportunidad ha enviado o no algún mensaje de texto con contenido obsceno, con la imagen del deudor, o con respecto a algún mensaje extorsivo y amenazante, y ha señalado que efectivamente no, que lo que se enviaba la plantilla, y lo único que se enviaba era el RUN del cliente, que era como el DNI,
y señalaba el tema de la deuda, pero más allá de eso no podía ser el asesor de cobranza. Y preguntó si el señor Yerimi Hermano Venegas Jara, si lo conocía o no, en la pregunta 48, y en el folio 2465 del escrito, había señalado que él era el capitán, con él sí tuve trato, ya que nos preguntaba cómo estaba la gestión. Nosotros respondíamos si solo tenía un vínculo laboral con dicha persona. Ahora, con respecto a la declaración testimonial del señor Ronald Lítano, de fecha 9 de agosto de 2024, con respecto a ello, se ha señalado cuáles eran sus funciones, que se dedicaba a la empresa Punto Expreso. Y básicamente era que él era asesor de cobranza. También se le preguntó en la pregunta 28, 29, 30 del folio 2506 del escrito, y se le ha preguntado si efectivamente él realizaba o no algún tipo de mensaje con contenido extorsivo y amenazante, a que se le denominaba estos masivos. Y acá el señor ha sido claro en decir que en ningún momento se le enviaba algún mensaje amenazante o contenido extorsivo, que ellos mayormente mandaban plantillas para el tema de la cobranza, pero en ningún momento estos tenían de contenido amenazante. Cuando se le preguntó si conocía al señor Yerimi Hermano Venegas Jara, dijo que él era capitán de mi equipo, solamente lo conocí de vista, nunca llegué a hablar con él. El nuevo elemento de convicción, número 13, la testigo Daniela del Valle Romero González, de fecha 9 de agosto de 2024, en la pregunta 26, 27, 28 y 29 del folio 2517, ha señalado que con respecto a estos mensajes amenazantes y extorsivos, indicaba expresamente que eso estaba prohibido, que cuando un asesor tomaba una gestión fuerte, era notificado a calidad y estos tomaban las medidas correspondientes. Y también cuando señala con respecto al señor Yerimi Hermano Venegas Jara, en la pregunta 45 señala que no lo conocen. No obstante, señor magistrado, ahí quiero informar que con respecto a este nuevo elemento de convicción, es importante señalar que ella indicaba que con respecto al área de calidad se dedicaba a gestionar el control de estas malas gestiones tomando las medidas correspondientes. Muchas de ellas era el despido y posteriormente, como posteriormente lo voy a señalar, hasta la denuncia correspondiente. Ahora, la declaración testimonial de Kela Pauca Rivera. Cuando se le pregunta la pregunta 39, 40, 41 y 42 del folio 2603, se le pregunta si efectivamente dentro de la empresa Punto Expreso o Ruruchik tenía conocimiento o sabía si es que habían asesores de cobranza que enviaban alguna plantilla extorsiva y o amenazante, y ella precisamente señaló que no tuvo conocimiento con respecto a ello. Con relación a la declaración indagatoria del señor Andy Charles Ao Benancino, de fecha 21 de agosto de 2024, ha señalado que con respecto a la pregunta 25, 26, 27, 28 del folio 2653 y 2654, que él en ningún momento enviaba algún mensaje extorsivo y o amenazante. Y con respecto al señor Yerimi Armando Venegas Jara, de la pregunta 45, señala que en ningún momento él ha presentado, perdón, que él no lo, a mi patrocinado no lo conoce. Ahora, es importante señalar con respecto a la declaración indagatoria de Teresita Mori, de fecha 28 de marzo de 2025. En la pregunta 5, con respecto a la ampliación de declaración que ella solicitó en su oportunidad, ella había indicado de que dentro de la empresa había un reglamento interno de trabajo donde se aplicaban sanciones disciplinarias,
tales como llamadas de atención verbal, escritas e incluso despidos. Y todo esto se realizaba de la mano del área legal a cargo del doctor Víctor Moreno Marengo. Esto, señor magistrado, lo podrá observar en el anexo 12 del escrito que hemos presentado de fecha 29 de abril de 2025. También señala que, con respecto a las contrataciones que se hacían a los asesores de cobranza, señala que todas estas eran legales y todas tenían una función correcta e inclusive tenían una capacitación. Una capacitación que se les mandaba por correo, se les citaba en el día, y en ninguno de estas instrucciones que se le hacía tenía alguna indicación de mandar algún correo con contenido extorsivo. Ahora, relacionado a estas pruebas testimoniales, señor magistrado, lo que queremos evidenciar es que mi patrocinado no realizaba o no ordenaba algún acto extorsivo, más aún pues él era el supervisor del personal a su cargo, y que inclusive dentro del reglamento interno que tenía la empresa está completamente prohibido realizar algún acto extorsivo y amenazante en contra del usuario con que se tenía la deuda. Lo otro que también queremos señalar, señor magistrado, es que un documento muy importante que se va a analizar y que, bueno, esperemos que en su momento la Fiscalía pueda revisar y presentar en su debido momento, es con respecto al acta de deslacrado y visualización del teléfono de mi patrocinado. Mucho hemos señalado de que se tiene que hacer una pericia correspondiente con respecto a dichos mensajes que se veían de su teléfono celular. No obstante, como va a poder apreciar en uno de los anexos del presente escrito, va a observar que hasta la fecha todavía no se ha podido visualizar dicho teléfono. Entendemos que eso ya el área de peritaje lo va a poder solucionar en su debido momento, pero hasta la fecha que está detenido mi patrocinado, no se ha podido observar mi patrocinado de que desde su teléfono haya podido mandar u ordenar algún mensaje extorsivo o amenazante contra los usuarios, o que haya ordenado a los asesores de cobranza con respecto a cobranzas amenazantes y extorsivas. Otro punto que queríamos señalar, señor magistrado, es que dentro de los elementos de convicción, los nuevos elementos de convicción que hemos presentado a su despacho, están las fotografías familiares que demuestran que mi patrocinado, Jeremy Armando Venegas Jara, tiene una familia constituida y con valores. Más aún que él es un padre de un menor hijo de más de 1 año. Él no cuenta con antecedentes penales, no representa un peligro para la sociedad, y una de las cosas que va a tener prioridad mi patrocinado, ya sea el cese o se modifique la medida de prisión preventiva, va a ser cuidar de su menor hijo, que requiere de la atención afectiva y económica de su padre, en este caso mi patrocinado. Con respecto a pruebas documentales que acreditan el arraigo laboral de mi patrocinado, hemos presentado la constancia de compromiso de promesa laboral de fecha 28 de octubre de 2024 entre la representante legal de la empresa Enterprise Chimena Service SAC, el señor Omar Guerra Fernández, quien ha ofrecido un puesto de trabajo en el área de mantenimiento general a favor de mi patrocinado por un monto de 1.500 soles. Igual, para poder acreditar la legalidad de la empresa, hemos adjuntado la ficha RUC de la empresa Enterprise Chimena Service SAC. Ahora, también hemos presentado como arraigo domiciliario, ya que esto era uno de los principales puntos que se debatió en su momento al imponer la prisión preventiva, es donde iba a recibir un patrocinado. Y en este caso hemos presentado la declaración jurada con firma legalizada de la señora Marjorie Mónica Jara Bellina, identificada con DNI 442248062, en la cual señala que mi patrocinado va a residir junto con sus padres en el Jirón Atahualpa número 425 del Distrito de La Perla, provincia y departamento del Callao.
Otro punto que también queremos señalar con respecto al arraigo familiar son las fotografías familiares de mi patrocinado Jeremy Venegas Jara, junto con sus familiares, el acta de nacimiento del hijo de mi patrocinado, el DNI electrónico del menor, de su menor hijo, y la declaración firmada, perdón, la declaración jurada con firma legalizada de la madre, Melanie Casia Cortés Cáceres, de fecha 28 de agosto de 2024, donde requiere la presencia, en este caso de mi patrocinado, para el sostén familiar y económico que requieren para su menor hijo. Un dato adicional, previo a finalizar este punto, queremos señalar lo que son los elementos de convicción que acreditan que Ruchik de Kazakh no era una empresa fachada. Muy al contrario. Hemos presentado la ficha RUC de Ruchik de Kazakh, que demuestra que es una empresa registrada en SUNAT. La copia literal de Ruchik de Kazakh, que demuestra que es una empresa formal. El contrato de prestación de servicio de cobranza de la empresa Ruchik de Kazakh y la empresa Tri Octopus Sapi de CB, en la cual en esta empresa tenía como cliente a la empresa Competidores, donde estaban estas microfinancieras, y donde señala que solamente realizaba la gestión de cobranza y no recibía el tema de directamente las cobranzas, el pago de estas deudas que tenían estos usuarios de estas microfinancieras. Siguiente tenemos el pago de planillas de SUNAT del personal de Ruchik de Kazakh, que demuestra que la empresa cumplía sus obligaciones laborales ante SUNAT. Pagos de beneficios AFP de trabajadores de Ruchik de Kazakh, que demuestra que la empresa cumplía sus obligaciones previsionales, y un documento adicional, señor magistrado, que ha presentado el Ministerio Público, que es el oficio 712-2024-MTPE/3/17 de fecha 2 de abril de 2024, folio 590. En este documento se podrá observar las planillas electrónicas de la empresa Punto Expreso SAC, Ruchik de Kazakh, Human Point y Grupo Competidores Perú SAC, donde se podrá evidenciar que evidentemente la empresa Ruchik de Kazakh pagaba mediante planillas electrónicas a cada uno de sus trabajadores, por lo cual demuestra que esta empresa, al momento de su constitución y al momento de ejercer su actividad empresarial, sí cumplía con las formalidades de ley, hecho corroborado por el mismo Ministerio de Trabajo. Ahora, eso es con respecto a nuestro escrito presentado en ofrecimiento de nuevos elementos de convicción de fecha 29 de abril de 2025. Lo siguiente, señor magistrado, que vamos a oralizar y absolver es lo señalado con respecto a este listado que ha señalado la Fiscalía con respecto a nuevos elementos de convicción. Vamos a ser muy breves con respecto a cada uno, sobre todo a los que indican a mi patrocinado, y algunos elementos comunes que ha señalado la Fiscalía en esta oralización de 4 audiencias. Empezamos. Ok. Con respecto al número 48, al elemento número 48 que señalaba que como un elemento común a la declaración negatoria del señor Elmer Jonathan Guevara Latorre. No obstante, en dicha declaración, señor magistrado, dicha persona ha señalado, bueno, ha guardado silencio. En ningún momento ha indicado que mi patrocinado, Jeremy Venegas Jara, haya realizado algún acto extorsivo. Ahora, con respecto al elemento 53, en el oficio 6387-2024 de Migraciones, donde se ve el movimiento migratorio del señor Wan Sen, cabe señalar que no es un elemento común, ni mucho menos un riesgo de posible fuga que daría mi patrocinado, sobre todo porque en el momento que el señor Wan Sen
se retira del país. En ese tiempo él no estaba dentro de la investigación, ni siquiera estaba en la disposición de formalización de investigación preparatoria y tampoco contaba con alguna medida de restricción como lo que es el pedido de prisión preventiva. Ahora, con respecto al elemento de convicción número 60, está la declaración indagatoria de la señora Lisset Tito Rimachi, del tomo 8, página 1487. No obstante, en ningún momento ha señalado a que mi patrocinado Jeremy Venegas Jara haya realizado algún acto extorsivo o que haya realizado alguna orden, que haya dado una orden a los asesores de cobranza. Se tiene la declaración de la señora Emna Vanessa Calderón Díaz, el número de elemento de convicción número 63, tomo 8, página 1504, donde ahí tenemos que resaltar que ella ha individualizado sus actos y ha responsabilizado a su líder con respecto a estos mensajes amenazantes y extorsivos que habría realizado. No obstante, en ningún momento ha señalado que mi patrocinado haya realizado o haya solicitado o haya dirigido que haya hecho dicha acción para que la señora Emna realice estos actos, o mucho menos de que mi patrocinado haya realizado estos actos extorsivos. Con respecto a la señora Carol Celis Chaplin, número de elemento de convicción 65, tomo 8, página 1519, no se señala que mi patrocinado haya realizado algún acto extorsivo que haya dado una instrucción. Con respecto a la señora Carolina Ramos Rodríguez, en la página 66, en el mismo sentido, no se evidencia que mi patrocinado haya realizado algún acto extorsivo o que haya ordenado dicho acto extorsivo. La pregunta, perdón, en el elemento de convicción número 67, Nadia Orellana Toche, no se señala que mi patrocinado haya realizado o no algún acto extorsivo o que haya dado dicha instrucción. En el mismo sentido que el elemento de convicción número 69, también en el número 71, donde no señala mi patrocinado, tomo 8, página 1564, con respecto a la señora Doris Janet Pacha Sánchez, tampoco ha señalado que mi patrocinado haya realizado algún acto extorsivo o haya ordenado algún acto extorsivo. En el caso de la señora Catherine Novak Daza, tomo 8, página 1586, el elemento de convicción 73 no señala a mis patrocinados como autores de este delito en relación a la extorsión. En el número 76, en el mismo sentido, tomo 8 y 9, página 1599. En el mismo sentido, en la declaración indagatoria de la señora Reina Margot Guamán Vila, tomo 9, página 1612. En el mismo sentido, con la señora Shirley Catherine Serna Minaya, tomo 9, página 1628. En el mismo sentido, con la señora Maribel Jaramillo Urbano, de fecha 15 de julio de 2024, tomo 9, página 1647. En el mismo sentido, con el testigo Carlos Vela Matos, tomo 9, página 1666. Tampoco se debe que mi patrocinado haya ordenado algún acto extorsivo o haya ordenado a algunos asesores de cobranza en dicho acto o amenaza o mensajes extorsivos. Con respecto a la señora Adriana Alejandra Presía Tobar, tomo 9, página 1678. En el mismo sentido, en el elemento de convicción 94, con la declaración indagatoria del testigo Sebastián Joel Castillo Gironda, en el mismo sentido, en el elemento de convicción 115, con la señora Gladys Marián Díaz Durán, en el mismo sentido con el tomo 13, perdón, con el elemento de convicción 119, declaración testimonial de Karen Miluska Cayeniquén, de fecha 8 de agosto de 2024,
tomo 13, página 2485. Con respecto a este elemento de convicción de la señora Karen Miluska Calle, desde aquí lo vamos a aclarar más adelante con respecto a otro elemento de convicción, con respecto al acta de deslacrado que lo vamos a señalar posteriormente. 119. En relación al señor Ronald Severino Litano Herrera, tampoco ha señalado que él haya realizado algún acto extorsivo o que mi patrocinado haya ordenado dicho, o que él realizara dicho acto extorsivo. En relación al número 122, Daniela del Valle Romero González no ha señalado que mi patrocinado haya realizado algún acto extorsivo o que haya realizado u ordenado algún acto extorsivo. En el mismo sentido, el 126, 127, 132, 134, 136, 137, 141, 146, 147, 148, 150, y aquí sí quisiéramos resaltar un punto, señor magistrado, con respecto al 152, con respecto al acta de concurrencia del señor Marco Antonio Zavala Aliaga, de fecha 9 de septiembre de 2024. Cabe resaltar que el señor Marco Antonio Zavala Aliaga, hasta la fecha, no ha concurrido para poder ampliar su declaración, pese a que había sido reiterado por la Fiscalía para que pueda concurrir y especificar básicamente algunos hechos que la Fiscalía ha podido recabar o algunos medios de prueba que inclusive esta defensa desea hacer la consulta con respecto a mis patrocinados. Y como usted podrá ver, señor magistrado, posteriormente a su primera declaración, el señor Marco Antonio Zavala Aliaga no ha vuelto a participar en esta presente investigación, más aún que ya ha sido citado por la Fiscalía. Con respecto a las actas de deslacrado, de visualización, de información WhatsApp, Telegram, correo electrónico y deslacrado de fecha 11 de septiembre de 2024, esto es en el tomo 155. Va a poder observar que en dicho tomo, perdón, que en dicho elemento de convicción no se evidencia que mi patrocinado haya realizado algún acto extorsivo o que haya mandado un mensaje o una captura de mensaje donde se evidencia algún número telefónico perteneciente a él. Con respecto al 156, en el acta de deslacrado de visualización de información de aplicativos móviles, si bien se aprecia a mi patrocinado dentro del grupo de Ecuador T0, en esta no se aprecia que él haya mandado algún mensaje amenazante y extorsivo, o al menos alguna de estas plantillas que se evidencian en dicha acta. Por lo cual, señor magistrado, es importante que usted pueda revisar detenidamente esas actas y verifique que si en alguna de ellas, del celular de mi patrocinado, ha salido algún mensaje y o plantilla ordenando el cobro de forma amenazante y extorsiva por parte de él, hecho que no va a encontrar en estas actas de deslacrado. Con respecto al 157, no se evidencia la participación de mi patrocinado en relación a enviar mensajes de texto y amenazante o ordenar el envío de estas plantillas con contenido amenazante. En el mismo sentido, en el elemento de convicción 159, no se aprecia que mi patrocinado haya realizado o haya ordenado que se envíe estas plantillas con contenido amenazante. En el mismo sentido, en el 160, 161, 164, 165,
166, 168, 'Y otro punto que queríamos destacar, justamente por la declaración de la señora Karen Miluzca Calle Niquén, donde señala que el patrocinado presuntamente habría ordenado o le habría ordenado que envíe algún tipo de mensaje con contenido amenazante y extorsivo. Usted podrá observar que en la 170 no se aprecia que el patrocinado haya mandado alguna plantilla o haya ordenado que se envíe alguna plantilla con contenido amenazante y extorsivo, ni mucho menos de que él haya realizado algún mensaje con contenido amenazante y o extorsivo. El nuevo elemento de convicción 171, en el mismo sentido, no se aprecia que el patrocinado haya realizado o haya ordenado el envío de estas plantillas con contenido amenazante, en el mismo sentido que las 175, 177, 178, 179, 180, ahora, con respecto a las declaraciones testimoniales de las 181, en el mismo sentido no se evidencia que dicha testigo haya señalado que mi patrocinado haya realizado algún acto extorsivo y o enviado u ordenado que se realice algún acto amenazante o con contenido amenazante y extorsivo. En el mismo sentido, en el elemento de convicción 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, y con respecto, señor magistrado, al oficio 16917, 2024, DIRNIC PNP, remitido por la División de Investigaciones, Secuestro y Extorsión, se junta el informe 1879-2024, DIRNIC PNP, Dirinque Divitse SEC, respecto a las denuncias registradas por los investigados en el sistema CIRDIC PNP. Ahora bien, si bien es cierto que hay diversas denuncias por extorsión, ojo, con respecto a estos aplicativos, habría que revisar si es que en la presente investigación se han incluido a estas personas como agraviadas dentro de la investigación, porque hasta el momento solamente existe un solo agraviado, y ese es el señor Marco Antonio Zavala Aliaga. Ahora bien, con respecto al 199, no se evidencia que mi patrocinado haya realizado algún acto o mensaje de extorsivo o que haya mandado alguna plantilla en la que ordenara algún mensaje con contenido amenazante y extorsivo. En el 206 tampoco se observa que mi patrocinado haya realizado algún acto extorsivo o que haya ordenado algún acto extorsivo y o amenazante. Con respecto a los 209, no se observa que aparezca un mensaje enviado por él o que haya ordenado el envío de estas plantillas con contenido amenazante. En el mismo sentido, la 210. En la 211 no se observa que haya señalado que hay patrocinado o que el señor Joseph Noel Nazario Ruiz haya señalado que hay patrocinado, haya realizado algún acto con contenido amenazante o que él haya realizado algún contenido, algún mensaje amenazante contra estos deudores de estas microfinancieras.
Con respecto al 212, no se evidencia que el patrocinado haya mandado algún mensaje o que haya ordenado el envío de esas plantillas con contenido amenazante. En el 213 tampoco se observa ello. En la 220 no se observa que el patrocinado haya realizado, perdón, no se observa que por parte de la señora Denis Guerrero haya indicado que mi patrocinado haya ordenado o haya realizado un acto amenazante contra de los deudores de esas microfinancieras. En la 211 tampoco se observa que mi patrocinado haya mandado algún mensaje desde su número telefónico para el envío de estas plantillas con contenido amenazante, ni mucho menos de que él haya realizado dicha acción. En el mismo sentido con la 222, 223, 225, 226 y 227 y 229, señor magistrado. Con ello estaremos finalizando y con ello podremos demostrar que el patrocinado, Jeremy Armando Venegas Jara, en ningún momento ha realizado o ha ordenado el envío de estas plantillas amenazantes y mucho menos que él haya sido el autor en estas actas de deslacrado que usted ha podido observar y se han podido realizar en estas audiencias. Por lo contrario, se podrá observar que el patrocinado realizaba su función como supervisor de la cartera internacional bajo un contrato debidamente formalizado y bajo ley, al igual que hay diversos testigos y diversos documentales que acreditan que él estaba trabajando en una empresa formal y realizaba sus funciones, por lo cual corresponde, en este caso, analizar, señor magistrado, esos nuevos elementos de convicción y de esta revisión considerar si bien revoca la medida de presión cometida a mi patrocinado o la modifica por otra menos gravosa como una comparecencia con restricciones. Eso sería con respecto al señor Jeremy Armando Venegas Jara, señor magistrado. Ok. La Fiscalía, doctor, corremos a otro lado. Señor fiscal, lo escuchamos. Sí, señor juez, no, le pedí un minuto. Bueno, a ver, en relación a lo oralizado por el abogado defensor del señor Jeremy Armando Venegas Jara, tenemos que hacer algunas precisiones, ¿no? El señor abogado, bueno, primero hace locución o hizo locución al respecto de que esta empresa Rurukish no recibía de manera, Rurukish o Punto Expreso SAC, son empresas similares, ambas no recibían el pago directo respecto de los agraviados porque menciona una serie de contratos, ¿no? Ya sea de corretaje o un tema de pasarela de pagos. Ello es obvio, señor juez, nosotros estamos postulando el tema de una organización criminal que no solo se limitaba en el tema a quedarse aquí con la empresa, los call centers, ¿no? En la etapa final de esta organización. Tampoco en ningún momento se ha dicho que el señor Jeremy Armando Venegas Jara sea el fundador de esta organización criminal, sea quien inició esta organización criminal o sea quien se coludió con otros a efectos de fundarla o generarla. No se ha sostenido ello en ningún momento. Lo que sostiene este despacho fiscal es que el señor Jeremy se ha integrado a esta organización criminal en atención a, en un primer momento, el trabajo que ofrecían estas empresas y después, bueno, que se aliaban o se alineaban al tema, a sus temas delictivos, ¿no? Esa es la postura de este despacho fiscal. Ahora, también el señor abogado habla de que el señor Marco Antonio Zavala Aliaga habría accedido de manera voluntaria a realizar estos préstamos, ¿no? Tal que como se corrobora en los documentos que acreditan los descuentos o pagos realizados desde su tarjeta de crédito.
Y sí, efectivamente, nadie ha negado eso. Este Ministerio Público nunca ha negado esa posición. Lo que argumenta este Ministerio Público, o de acuerdo a la denuncia presentada por el principal agraviado en esto, es que en atención a esos requerimientos de préstamos es que se le efectuaron posterior a ello el tema de las extorsiones o amenazas, ¿no? La pregunta acá sería, ¿el hecho de solicitar un dinero por aplicativos faculta al prestatario a efectos de que te amenace o te extorsione? Creo que no es evidente. Ahora, representa una serie de elementos de convicción, principalmente mencionando en primer término a las declaraciones efectuadas por diversos investigados, entre ellos, por ejemplo, Teresita Mori Sánchez, Michael Sánchez Pisco, Ana Karina del Carmen Noguera Domínguez, José Andrés Vilcasaña, Alvisa Albuquerque Vidaurre, entre otros, y señalando o haciendo referencia de que ellos, si bien es cierto, algunos lo reconocen, pero no están señalando de que dentro de la empresa se hacía alguna acción criminal, que no reconocen el envío de mensajes extorsivos, no reconocen el envío de plantillas. Señor juez, es evidente, son personas que están investigadas, no van a declarar en su contra, ellos por el contrario, todos argumentan su inocencia, ¿no? Ahora, en relación también a los testigos que este Ministerio Público ha accedido, a los que se les ha podido recabar su manifestación, ya se ha señalado, se ha sostenido en diversas oportunidades, reiteradas oportunidades, que efectivamente, señor juez, esta es una investigación que involucra una organización criminal que está compuesta principalmente, hasta el momento de la investigación se encuentran 29 personas. Ello es evidente que pone se puede decir, le genera temor, zozobra a aquellas personas que no han sido, que no están involucradas de manera formal, pero que saben qué es lo que sucedía adentro, qué es lo que ha venido sosteniendo este despacho fiscal, que todos los asesores adentro conocían o sabían que o se prestaban a efectos de realizar este tipo de cobros extorsivos o amenazantes, ello principalmente en atención a las órdenes directas que recibían desde los puestos superiores. Eso es lo que está sosteniendo este despacho fiscal desde un momento. El despacho fiscal también ha hecho lectura de las mismas declaraciones que el señor abogado ha hecho lectura respecto de diversas preguntas y efectivamente este despacho fiscal también ha sostenido de que muchos de los que han declarado han referido, entre otros, no conocer de repente a uno o a dos de los investigados, principalmente a la señora Guadalupe Castro Barrera y al señor Jaime Lapuente Lahoz. Pero en relación al señor Jeremy Armando Venegas Jara, de manera específica, así como Daniel Alejandro Santeliz Salas, efectivamente, en su gran mayoría lo reconocen como capitanes dentro de la organización, como que ha sostenido este despacho fiscal en atención a diversas declaraciones también, que eran 4 capitanes específicamente dentro de la empresa. Se ha señalado Daniel Alejandro Santeliz Salas, Jeremy Armando Venegas Jara, Laura Leonel Sánchez Borges y Carlos Ñañez Rodríguez, ¿no? Que eran ellos quienes trasladaban las órdenes del gerente de operaciones a los líderes y los líderes posteriormente a los asesores. En atención a ello, es evidente, señor juez, que cuando el señor abogado hace referencia también a las actas de deslacrado, pues no va a encontrar órdenes directas respecto de estas personas, en específico el investigado, Jeremy Armando Venegas Jara, quien era capitán, por la misma condición que ya tenía de ascenso en esta presunta empresa, que no se va a encontrar mensajes directos de él hacia los asesores. Él daba los mensajes a ciertos líderes específicos, lo cual ha sido reconocido también en relación, por ejemplo, a las reuniones que sostenía este señor con los altos mandos por diversos testigos, ¿no? Ahora, habla de que el señor que hasta la fecha no se ha realizado la visualización del equipo electrónico o la pericia informática en relación al teléfono propiamente dicho presentado por Jeremy Armando Venegas Jara. Si queremos hacer una precisión ahí. Si efectivamente, señor juez, ha presentado un acta de extracción de información realizada con el perito a cargo el perito a cargo o el perito nombrado, ¿no? El perito oficial del Ministerio Público nombrado, en donde efectivamente se ha intentado llevar a cabo esta diligencia, sin embargo, por aspectos técnicos, los cuales sinceramente desconozco, no es mi especialidad, no se ha podido realizar esta diligencia, no es que no se haya intentado llevar a cabo esta diligencia, sino que me parece, de acuerdo al acta incluso presentada por la parte, se requiere, me parece, de un mejor equipo
un mejor software, por así decirlo. Ahora, quiero hacer una precisión. El señor abogado nos señala como esto, como se podría decir un error o un punto en falencia de este Ministerio Público. Sin embargo, de esa acta se evidencia que el señor abogado no ha estado presente en dicha diligencia, pese a que cuando se realizó la diligencia en conjuntos a pedido de él, fue que se señaló diligencias de manera sucesiva durante casi un mes, porque ha sido a pedido del abogado Brandon Alexis Fernández Vargas, que solicitó de manera específica que se realice las diligencias una por una en relación a que eran diversos investigados y que el perito no las realice de manera conjunta, a lo cual se le dio acceso a cada una de las diligencias a todas las partes. Sin embargo, en esta acta se deja constancia que efectivamente cuando tocó en relación al señor Jeremy Armando Venegas Jara, el abogado no asistió. Eso solo quería precisar ello. En relación a los arraigos señalados o sostenidos por el abogado defensor, este despacho fiscal no niega que el señor Jeremy Armando Venegas Jara tenga ya a la fecha un hijo. Eso se evidenció durante la audiencia de prisión preventiva, que en su coinvestigada, Melanie Casia Cortés Cáceres, se encontraba embarazada del señor. A la fecha se tiene conocimiento que ha dado a luz efectivamente que el padre es el señor Jeremy Armando Venegas Jara, pero ello no genera, o a criterio de este despacho fiscal, que el señor ya tenga un arraigo familiar propiamente dicho con esta su nueva familia. En relación al arraigo familiar, ha sostenido, por ejemplo, al arraigo domiciliario, ha presentado me parece una declaración jurada en relación a su madre, en donde señala que ésta ha vivido hasta hace poco de la intervención en un domicilio en específico. Lo señala en un segundo, por favor. Pues. No lo tengo a la mano. Sí, queda domiciliado hasta antes en el Jirón Atahualpa número 425, distrito de La Perla, provincia y departamento del Callao. Lo que es cierto, señor juez, es que al día de la intervención el señor ya no domiciliaba en ese inmueble en específico, sino que domiciliaba en un lugar aparte, un lugar alquilado, ya con su coinvestigada Melanie Casia Cortés Cáceres, con quien en teoría en ese momento habría constituido pues una relación convivencial, ¿no? Ahora, en relación al arraigo laboral que nos está presentando, presenta una promesa de trabajo. Esta promesa de trabajo no está acompañada, no es una, se puede decir, no tiene firma notarial, ¿no? No está certificada por un notario, no encontramos una representación legal autorizada, básicamente no está presentando una vigencia de poder respecto de la persona que la suscribe. Por tanto, esta declaración jurada a nuestro criterio queda simplemente como una simple promesa, lo cual no quiere decir que se vaya a ejecutar en el futuro. Más aún cuando se tiene conocimiento de que los principales cargos de esta organización, pues ya que ocupaban cargos similares o uno superior al señor investigado, ya abandonaron el país, ¿no? Ahora, respecto del tema de constitución de la empresa de Ruquich de Casac, respecto de que pagaban impuestos, respecto de que tenían ficha RUC, respecto a todos esos documentos en relación a la constitución y funcionamiento, señores, son argumentos que ya se han debatido, han sido valorados por el despacho judicial que en su momento evaluó el tema de la prisión preventiva en un inicio, ¿no? En relación a la declaración señaló algo de la declaración del señor Eimer Jonathan Guevara Latorre, ¿no? Que es uno de los principales investigados. Este señor guardó silencio, es obvio que no va a señalar no va a inculpar a ninguna de las personas dentro de esta investigación, y menos a él mismo, sabiendo que es uno de los coinvestigados, ¿no? En relación a... Habló también de una declaración proporcionada por la señora Erma Calderón Díaz, también investigada en este despacho fiscal, en la misma carpeta, en donde señala como la responsable a su líder. Como vengo sosteniendo, señor juez, este despacho fiscal mantiene la teoría de que eran los líderes, seguían órdenes de los capitanes del gerente, y así en orden sucesiva en relación a las conductas que se tenían que asumir. No es que personas aisladas hayan tomado decisiones aisladas para simplemente extorsionar y ellos poder de repente, digamos, no sacar un beneficio, pero sí completar su cuota. No es eso. Acá se ha evidenciado con todas básicamente, las actas de lacrado de teléfonos celulares, que cada persona a la que se le deslacra un celular, se le encuentran los mismos mensajes extorsivos.
mismas plantillas que coinciden en su gran mayoría. O sea, no es que esto haya sido aislado, ¿no? Esto es repetitivo. Y aquellas a las que no se les ha podido visualizar es simplemente porque se ha evidenciado que los celulares han sido formateados. Otros, que los celulares de repente por el tiempo pasado se han sulfatado, las baterías se han hinchado y ya no sirven. No es que no se haya encontrado nada o solamente se hayan encontrado cosas lícitas, ¿no? Lo cual no es cierto. Y bueno, en relación al resto de elementos de convicción a los que hace referencia, en los cuales no se ha detallado de manera específica que el señor haya ordenado el envío de mensajes, como sostenemos, señor juez, es muy difícil que las personas declaren en este caso y es evidente que por un tema de no autoinculpación, los cuales están amparados incluso por nuestra normativa, no están señalando lo que de repente este despacho quisiera exponer a su judicatura, ¿no? Eso es todo, señor juez. Muchas gracias. La defensa, doctor. Sí, señor magistrado, para hacer la réplica correspondiente. Como bien señaló el señor el representante del Ministerio Público, mi patrocinado en ningún momento ha fundado esta empresa Ruruchic. Él simplemente perteneció como el cargo de supervisor internacional. Él ascendió de a poco, comenzó como asesor y después siguió postulando y llegó al puesto donde estuvo en su momento, que fue el supervisor internacional. Eso no se niega. Lo que tampoco se puede negar es que mi patrocinado estuvo con todas las generales de ley recibiendo beneficios sociales, el pago en planilla electrónica y al igual que el pago de la AFP. Es algo que no se puede descartar, más aún que hay un oficio del Ministerio de Transporte que ha podido avalar la afirmación que está haciendo esta defensa. Y luego con respecto al agraviado Marco Antonio Zavala Aliaga, efectivamente él solicitó el préstamo y claro, lo que no se puede esperar que una persona solicite de forma agresiva el pago de la deuda. Eso es lo que no se puede tolerar. Y también lo que esperamos es que se encuentre al responsable que haya realizado este acto, porque al menos de lo que se ha podido revisar a lo largo de la investigación, no encontramos quién sería este mal asesor que habría realizado dicha acción en contra del señor Marco Antonio Zavala Aliaga. Ahora, si bien es cierto, los que están investigados se van a declarar inocentes, también hubieron testigos que han afirmado tanto de que no han enviado mensajes, como otros en que dijeron que sí habían escuchado de que habían estos mensajes y que habían asesores que realizaban ello, pero y también habían otros que inclusive afirmaron de que pasaron un control de calidad y que inclusive fueron pasados por un filtro a través, y voy a repetir, del área de calidad, dentro de la cual la señora Teresita Mori ha podido detallar en su declaración de marzo de 2025. Efectivamente, a mi patrocinador lo relacionan como un capitán y efectivamente esa era su función, era más que nada supervisar las gestiones que estaban haciendo los asesores de cobranza, pero ojo, no era política de la empresa y en ningún momento se ha podido corroborar que él haya recibido una orden o que él haya ordenado que se realice lo que son las plantillas amenazantes para el cobro de estas deudas. Eso hasta el momento no se ha podido recabar con respecto a las declaraciones testimoniales, ni mucho menos con las documentales. Si bien es cierto, con respecto al tema de la extracción de información del celular de mi patrocinado, no se pudo recabar efectivamente porque el dispositivo en el que se estaba realizando la extracción no tenía una actualización correspondiente. Eso fue lo que había dicho el perito en su momento. No obstante, esto todavía mantiene la duda si es que mi patrocinado hasta la fecha ha podido realizar dichos mensajes, cosa que no ha sido corroborada ni mucho menos con las actas de deslacrado que se han podido observar en este escrito de nuevos elementos de convicción. Ahora, con respecto al arraigo familiar, señor magistrado, evidentemente, ¿cómo podríamos
dejar de lado ese aspecto muy importante que mi patrocinado tiene que hacerse cargo sí o sí de este menor de edad, pero ¿cómo va a poder hacerlo desde el penal? ¿Cómo podría darle una buena calidad de vida al menor estando en el lugar donde está? Y más aún, que ya las investigaciones se siguen realizando y existen otras medidas menos restrictivas en las que el patrocinado puede compadecer y darle la buena calidad de vida que le debe a su menor hijo. Después, con respecto al arraigo laboral, señor magistrado, se ha evidenciado que existe la firma de este gerente general de esta empresa que le ha dado, que se ha comprometido en darle un trabajo al patrocinado apenas salga de la medida de prisión preventiva en la que se encuentra. Y también podemos revisar que en la ficha RUC consta de toda la legalidad correspondiente en la que esta empresa se ha constituido, por lo cual consideramos que estos documentos son totalmente válidos y en méritos a la buena fe. Con respecto a la constitución de la empresa Ruruchik de Casac, como usted ha podido ver, señor magistrado, y no solamente con respecto a lo que hemos presentado esta defensa, sino los nuevos elementos de convicción que ha presentado el Ministerio Público, de que la empresa había estado debidamente constituida, que tenía a los trabajadores en planilla, y que dentro de esos trabajadores en planilla estaba mi patrocinado, Jeremy Armando Venegas Jara. Y con respecto a otros nuevos elementos de convicción, donde había señalado, por ejemplo, a la señora Emma, al señor Jonathan, bueno, evidentemente ellos no se señalan culpables, pero tampoco han indicado que mi patrocinado sea responsable o esté dentro de una supuesta organización criminal dedicada a la extorsión. Eso en ningún momento se ha señalado y tampoco se ha declarado responsables de ello. Por lo cual, señor magistrado, se debe tener consideración en que hasta el momento no se evidencia algún elemento de convicción directo contra mi patrocinado en la que pueda demostrar que él haya participado o que haya actuado en función de esta supuesta organización criminal. Eso sería todo. Fiscalía, doctor, ¿algo más que agregar? Ninguno, señor juez. Ya. Bien, son las 5 ya. Lo dejamos para el día jueves, 11 de la mañana, de 11 a 1 para acabar, y ahí el día lunes o martes estaríamos resolviendo. Doctor, discúlpeme, me parece que el jueves ya tenemos una audiencia programada a esa hora. Sí, pero a las 7. No, el jueves tenemos a las 3, el de la prisión preventiva. Jueves 3 de la tarde, ¿no? Jueves 3 de la tarde, déjeme verificar en mi agenda. 3 p.m. Jueves el 8. Sí, 3 de la tarde tenemos. Entonces sería el jueves a las 10 de la mañana. Como solamente queda uno nada más, también ya el penal ya lo ha retirado porque tiene otra audiencia, dice, en la sala de audiencia. No sé, señor abogado, ¿algo que indicar? Señor magistrado, solamente para recalcar, ¿es día jueves a qué hora? 11 de la mañana. De 10 a 1, creo que es suficiente para acabar el día. ¿De 10 o 11, doctor? Dos veces a... De 11 a 1. De 11 a 1. 11 a 1. Porque a las 9 tengo otra audiencia y no vamos a acusar. ¿Ya? Bien, entonces damos por concluida la sesión el día de hoy y continuamos el día jueves 8 de mayo de 2025 a las 11 horas. Señores, que tengan buenas tardes. Que tengan buenas tardes, señor juez. Señor fiscal, permiso. Buenas tardes. Permiso, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes.